Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Calígula, el emperador romano que quiso nombrar cónsul a su caballo? La historia de la antigua Roma está plagada de emperadores con fama de sanguinarios o depravados, y el caso de Calígula es uno de los más llamativos por la larga lista de locuras que se le atribuyen en sus escasos 4 años de reinado. Sin embargo, antes de empezar es importante destacar que los datos que conocemos acerca de sus actos son fundamentalmente los que nos ofrecen los textos de los cronistas romanos que han logrado perdurar hasta nuestros días. Y casi todos ellos estaban en contra de Calígula. Por ejemplo, Séneca fue uno de los pocos cronistas contemporáneos de Calígula cuya obra ha perdurado, y es probable que su visión estuviera distorsionada por la animadversión personal, ya que, según Dion Casio, el emperador llegó a ordenar su ejecución, aunque luego cambió de opinión al considerar que no tardaría en morir por sí solo debido a la tuberculosis y el asma que padecía. Por otra parte, los cronistas que más han escrito sobre Calígula, como es el caso de Dion Casio o Suetonio, redactaron sus obras muchas décadas después de que falleciera, así que se basaron en los escritos de los cronistas anteriores y posiblemente añadieran detalles escabrosos de su propio bolsillo. Eso sí, todos coinciden en retratarlo como un tirano demente y malvado. ¿Cuánto de ello es cierto y cuánto es mala fama? Como podéis imaginar, no se sabe con certeza. Calígula nació el 31 de agosto del año 12 cerca de Anzio. Su nombre real era Cayo Julio César y era hijo de un general muy prestigioso llamado Germánico, famoso por sus campañas en Germania. El nombre de Germánico, como habréis intuido, era en realidad un agnomen, es decir, un sobrenombre que usaban los antiguos romanos para premiar a los generales que lograban una victoria importante, como por ejemplo Escipión el africano. Que te concedieran un agnomen era un gran honor. Sin embargo, aunque el padre de Calígula, como hemos mencionado, destacó luchando en Germania, en realidad su sobrenombre lo había heredado de su padre, Druso el Mayor. Druso, el abuelo de Calígula, era el favorito del emperador Augusto para sucederle como regente, pero en el año 9 falleció en Germania después de que su caballo resbalara y al caer le aplastara la pierna contra una roca. Su herida se infectó y pereció en presencia de su hermano Tiberio, quien 5 años más tarde se convertiría en emperador tras la muerte de Augusto. A Druso le otorgaron de manera póstuma el sobrenombre de Germánico y fue su hijo, el padre de Calígula, quien lo empleó. En resumen, el emperador Tiberio era el tío abuelo de Calígula. Con solo 3 años, Calígula acompañó a su padre en sus campañas por Germania, vestido con un uniforme de legionario en miniatura. A los soldados les hacía gracia su aspecto y lo apodaron afectuosamente Calígula, que es el diminutivo de las cáligas, las populares sandalias que empleaban los legionarios. Es decir, que Calígula significa algo así como sandalitas. El hecho de criarse entre los soldados desde tan pequeño le valió para ganarse su aprecio, algo que le sería muy útil más adelante, como veremos. Cuando Calígula tenía 7 años, su padre fue enviado a Siria, pero murió durante aquel viaje, según algunas fuentes, envenenado por orden del emperador Tiberio, quien temía que Germánico, que era su sobrino, pudiera resultar una amenaza política para él, ya que era el favorito para sucederle en el trono. Según describe Suetonio en su obra Vida de los 12 Césares, el pequeño Calígula regresó a Roma para vivir con su madre, Agripina, y sus hermanos y hermanas. Pero cuando Calígula era aún un adolescente, Tiberio acusó a la madre de nuestro protagonista y a sus 2 hermanos varones de traición, quizá temeroso de que pudieran constituir un peligro para su reinado a medio plazo. Su madre y uno de los hermanos de Calígula marcharon al exilio, mientras que el otro falleció en la cárcel.
Como veis, Calígula tenía muchos motivos para odiar a Tiberio. Sin embargo, recordemos que era su tío abuelo, así que el emperador se hizo cargo de él y de sus hermanas, lo que le permitía tenerlos bien vigilados. En el año 31, con 19 años, Calígula entró a formar parte del séquito de Tiberio en Capri y, misterios de la vida, la relación entre ambos mejoró. Tiberio le concedió el cargo de cuestor y Calígula se casó por primera vez. Su esposa, por desgracia, falleció pocos años después durante un parto en el que tampoco sobrevivió la criatura. En el año 35, Tiberio nombró como herederos a su nieto, Tiberio Gemelo, que era primo de Calígula, y, sorpresa, al propio Calígula. De modo que cuando 2 años después falleció el emperador, Calígula y Tiberio Gemelo heredaron sus títulos. Pero Calígula, gracias al apoyo del prefecto del pretorio, Macrón, que era amigo suyo, logró que se anulara el testamento de Tiberio alegando demencia, ya que Tiberio tenía 75 años cuando lo redactó y el Senado lo nombró a él como emperador único. Os estaréis preguntando, ¿y cómo murió Tiberio? ¿No lo asesinó Calígula? Pues, según Suetonio, en efecto lo asesinó él mediante un veneno. Otra versión, la de Tácito, afirma que fue Macrón quien lo asfixió con una almohada. Sin embargo, también hay cronistas que señalan que simplemente murió de forma natural, dado que tenía 77 años. El 28 de marzo del año 37, solo 12 días después de la muerte de Tiberio, Calígula entró en Roma aclamado por la multitud, que adoraba a su padre Germánico y odiaba a Tiberio, ya que éste, en sus últimos años de reinado, había ordenado un sinfín de ejecuciones para castigar un complot tramado contra él. Según Tácito, los cadáveres de sus víctimas de cualquier edad y de ambos sexos se habían dejado amontonados todos juntos, sin que los familiares se atrevieran a acercarse a retirar los cuerpos, ya que los espías de Tiberio apuntaban los nombres de todos los dolientes que buscaban a los suyos entre la pila de cadáveres para que se convirtieran en las siguientes víctimas. Como es lógico, Calígula fue recibido con grandes esperanzas. Y al menos al principio parece que el nuevo emperador intentó granjearse afectos, ofreciendo a los soldados generosas recompensas por los servicios prestados y quemando las listas de los acusados de traición que había elaborado Tiberio. Además, organizó grandes festejos con combates de gladiadores incluidos y permitió que regresaran a Roma los exiliados durante el reinado de Tiberio. Por aquel entonces, su madre y su hermano ya habían fallecido, pero recogió sus restos y los depositó con honores en la tumba de sus antepasados. Hasta este punto, la vida de Calígula no parece la de ningún monstruo, ¿verdad? Pero en octubre del año 37, cuando Calígula tenía 25 años, cayó gravemente enfermo. Según Filón de Alejandría, la enfermedad de Calígula se debió a que, tras ser nombrado emperador, y cito palabras textuales, empezó a complacerse en la abundancia de vino fuerte y en comer platos ricos y en el uso intempestivo de baños calientes y de eméticos, son sustancias que estimulan el vómito, y luego otra vez en beber vino y darse a la gula, y en la lujuria de niños y mujeres y en todo lo demás que tiende a destruir tanto el alma como el cuerpo. Eso escribió Filón. Según otros cronistas, simplemente fue envenenado. Se sabe muy poco acerca de la naturaleza de su dolencia. En lo que coinciden las crónicas es en que para cuando se recuperó, Calígula se había transformado en una persona muy distinta. Dion Casio relata que una de sus primeras órdenes fue la de ordenar la muerte de varias personas que habían ofrecido sus vidas a los dioses si el emperador recobraba la salud. En lugar de recompensarlas con oro por su fidelidad, como ellas esperaban, el emperador obligó a esas personas a cumplir su promesa para que no cometieran perjurio. A su primo, Tiberio Gemelo, aquel que había sido coheredero del trono,
también lo obligó a suicidarse bajo la acusación indemostrable de que había rezado para que Calígula muriera. Y empleó ese mismo cargo para quitarse de en medio a otros muchos, como por ejemplo Macrón. Sí, ese que le había ayudado a conseguir el trono. Además, los condenaba a muerte sin juicio previo, lo que alarmó al Senado de Roma. En opinión de Dion Casio, tras el reguero de muertes que ordenó Calígula, se escondía en realidad su deseo de apropiarse de los bienes de los condenados, ya que había dilapidado el tesoro público a gran velocidad, y a consecuencia de ello, Roma sufrió una gran crisis económica en el año 39. Y es que Calígula llevó a cabo muchos proyectos urbanísticos, como la reforma del Palacio Imperial o la construcción de acueductos y un gran circo, en cuyo centro se colocó un obelisco traído desde Egipto, el mismo que ahora decora la Plaza de San Pedro en el Vaticano. También pretendió excavar un canal en el Istmo de Corinto, una obra faraónica que solo pudo ser llevada a cabo casi 2000 años más tarde, a finales del siglo XIX. Las evidencias arqueológicas más famosas que demuestran la megalomanía de Calígula son los conocidos como barcos de Nemi. Se trata de dos enormes naves que formaban parte de una villa imperial de Calígula a orillas del lago de Nemi, 24 kilómetros al sur de Roma, y que fueron halladas en 1929. Por su tamaño, con unos 70 metros de eslora, eran más grandes que ningún otro barco de madera que se construyera en Europa hasta el siglo XVIII. Uno de los barcos estaba destinado a ser un templo flotante, el otro, un palacio flotante muy lujoso, tenía adornos de mármol, objetos de bronce y suelos cubiertos con mosaicos, además de un sistema de calefacción y termas. Asimismo, entre los puertos de Bayas y Pozzuoli, Calígula construyó un enorme y costosísimo puente flotante que atravesó montado en su caballo favorito, Incitatus, y luciendo la coraza de Alejandro Magno, que se llevó de la tumba del rey macedonio cuando visitó Alejandría. Aquel caballo, Incitatus, es el protagonista de algunas de las anécdotas más populares sobre Calígula. Según Suetonio, el emperador ordenó construir para él una cuadra hecha de mármol, con pesebres de marfil, y le regaló una villa con jardines y 18 sirvientes. Según Casio, el caballo lucía collares de piedras preciosas y comía avena mezclada con escamas de oro, bebía vino en copas de oro y devoraba mejillones y pollo en la misma mesa que el emperador. Como era un caballo de carreras de carros, solía competir en el hipódromo de Roma y Calígula dormía con él en el establo antes de cada carrera. En aquellas noches, toda la ciudad estaba obligada a guardar silencio. En la única ocasión en la que el equino perdió una competición, Calígula ordenó ejecutar a su auriga, ya sabéis, la persona que conducía el carro, de manera lenta y dolorosa. Todos estos relatos sobre Incitatus hacen pensar que Calígula estaba loco, pero es muy probable que solo fuesen exageraciones elaboradas a partir de bromas del propio Calígula, quien tal vez sí comentara que nombraría cónsul a su caballo, pero simplemente con la intención de ridiculizar a los senadores. En el año 40, las extravagancias de Calígula siguieron aumentando. Se consideraba a sí mismo un dios y aparecía vestido como tal ante el pueblo y el Senado, disfrazado de Hércules, de Mercurio, de Apolo. Incluso llegó a construirse 3 templos en su propio honor y ordenó erigir una gran estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén para horror de los judíos, aunque luego dio marcha atrás en aquella decisión. Según los relatos de Suetonio, Calígula sufría un insomnio severo, apenas lograba dormir 3 horas y se pasaba las noches recorriendo los pasillos de su palacio como un alma en pena mientras invocaba la llegada de la luz diurna. Se cree que Calígula se casó 4 veces. La primera de ellas ya la hemos mencionado, fue antes de ser emperador, y su esposa falleció dando a luz.
Su segundo matrimonio ya en el trono fue con Cornelia Oréstila, quien estaba casada con Cayo Calpurnio Pisón, un político muy rico y afable. Según Dion Casio Suetonio, el mismo día en que se celebraba la boda entre Pisón y Cornelia, a la que habían invitado a Calígula, este obligó a su marido a anular el matrimonio y ordenó que llevaran a la novia a su propia casa. Días después, Calígula se divorció de ella y 2 años más tarde la obligó a exiliarse porque sospechaba que había vuelto con Pisón. Poco tiempo después de divorciarse de Cornelia, Calígula escuchó que la abuela de una mujer casada, llamada Lolia Paulina, había sido una mujer muy bella. A raíz de aquel comentario, Calígula la hizo llamar, la obligó a divorciarse y se casó con ella. Pero tan solo 6 meses después, como no se había quedado embarazada, la consideró infértil y la repudió. Eso sí, le prohibió que besara a ningún otro hombre durante el resto de su vida. Por último, en el año 39, Calígula se casó con Milonia Cesonia, una mujer de origen humilde que ya había estado casada y tenía 3 hijas. Según Suetonio, no era joven ni hermosa, pero compartía con el emperador el gusto por el libertinaje y las extravagancias, y él la amaba más que a ninguna de sus anteriores esposas. Milonia le dio a Calígula su única hija, a la que llamaron Julia Drusila. Durante todo su reinado, Calígula creyó ver conspiraciones a su alrededor y las aplacaba de manera preventiva con ejecuciones sumarias. Hasta que el 24 de enero del año 41, cuando aún no había cumplido su 4º año como emperador, se dirigió acompañado por su esposa y su hija a ver una función teatral. En un corredor situado debajo del Palacio Imperial, en la colina Palatina, se detuvo a hablar con un grupo de actores que estaban ensayando. El tribuno militar de la Guardia Pretoriana, Casio Querea, acompañado por varios conspiradores, aprovechó la ocasión para asesinarlo asestándole más de 30 puñaladas. Los asesinos también mataron a su mujer, Milonia, y a la pequeña Julia Drusila, que aún no había cumplido los 2 años. Para cuando los guardaespaldas germanos del emperador reaccionaron, Calígula ya estaba muerto. Furiosos, atacaron a todos los presentes, ya fueran asesinos, actores, senadores inocentes o simples transeúntes. Aunque el Senado intentó aprovechar la muerte de Calígula para reinstaurar la República, los militares se mantuvieron fieles a la monarquía imperial. Claudio, tío de Calígula, fue nombrado nuevo emperador con el apoyo de la Guardia Pretoriana. A cambio, concedió una amnistía general, pero ordenó ejecutar a algunos oficiales implicados en el asesinato de su sobrino, entre ellos Casio Querea. Las cenizas de Calígula fueron enterradas en el mausoleo de Augusto, hasta que en el año 410, durante el saqueo de Roma por los visigodos, sus cenizas fueron sacadas de la tumba y esparcidas. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Calígula? ¿Creéis que los historiadores se cebaron con él o realmente era tan monstruoso? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.